Creciendo juntos, tutorial del módulo de Linnea, nuestro planeta, la Tierra. Unidad 2. ¿Qué hay en nuestro planeta? El índice incluye los temas. Tema 1. Las cosas que nos rodean. Tema 2. ¿Qué necesitamos los seres vivos para vivir? Tema 3. La diversidad del mundo vivo. Tema 4. Los animales y los microorganismos. Con los videos anexos El agua y la vida en la Tierra, cómo nos relacionamos con los animales y clasificación de los animales. La Tierra es como una gran casa. Es habitada por una diversidad de seres vivos como las plantas, animales y el ser humano. También el aire, el agua, el suelo conforman la Tierra. Todos estos componentes, vivos y no vivos, interactúan entre sí. Aprender de estas relaciones nos permite identificar el lugar del humano en la Tierra y comprender la importancia del medio ambiente para saber cómo cuidarlo. Tema 1. Las cosas que nos rodean. En el mundo que habitamos, existen cosas sorprendentes por sí mismas y muy importantes para nuestra vida diaria. Estos objetos pueden clasificarse en grupos con una característica en común y que además sea diferente a la de otros grupos. Por ejemplo, podemos clasificar en objetos grandes y pequeños, cosas que se mueven y cosas que no se mueven. Otra manera de agrupar las cosas es en natural y artificial. Natural es todo lo que viene de la naturaleza. Artificial son las cosas hechas por el ser humano. Por ejemplo, una mazorca de maíz es natural, pero una tortilla es artificial, porque ya pasó por un proceso en la mano del hombre para convertirse en eso. El hombre crea cosas que no existían antes, pero para hacerlo obtiene de la naturaleza las materias primas. Pero también existen otras formas de agrupar las cosas. Entre todo lo que vemos, también podemos distinguir entre lo que está vivo y lo no vivo. Lo vivo hace referencia a los organismos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Lo no vivo son los componentes de la naturaleza que no siguen este ciclo continuo. Para distinguir entre lo vivo y lo no vivo, con mayor facilidad, veremos a continuación las características que poseen los seres vivos. La primera de ellas es nutrición. Los seres vivos se alimentan de sustancias nutritivas del medio ambiente. En los animales podemos clasificarlos de acuerdo a los alimentos que ingieren en herbívoros, que solo comen hierbas y forrajes, carnívoros, que solo comen carne, y omnívoros, que comen una diversidad de alimentos. Otra característica de los seres vivos es la respiración, que permite a todos los seres vivos realizar sus funciones. En cuanto a los animales, las aves tienen un sistema respiratorio diferente al de otros seres vivos. Al igual que los mamíferos, las aves tienen pulmones, pero además tienen sacos aéreos en los que pueden almacenar el aire. Estos sacos son importantes para que puedan volar, ya que volar es un ejercicio muy intenso y hace que consuman una mayor cantidad de oxígeno. También los peces respiran por medio de las branquias. Las branquias están situadas detrás de la boca y es por donde el pez toma oxígeno para la respiración. También las plantas respiran. Ellas lo hacen por unos orificios llamados estomas, que se encuentran en las hojas de las plantas. De noche respiran oxígeno y se desprenden de dióxido de carbono. Una característica más de los seres vivos es el desarrollo.
Como consecuencia de la alimentación, al asimilar los nutrientes, los seres vivos se transforman y se desarrollan durante toda su vida. En cuanto a la reproducción, los seres vivos se multiplican y producen otros seres vivos. Las plantas también se reproducen de dos maneras: sexual, en la que intervienen las flores, y asexual, no intervienen las flores, sino otras partes de la planta como los tallos. También está la irritabilidad, que es cuando los seres vivos reaccionan a los estímulos del medio ambiente, como el frío, el calor, la luz, el sonido y la presencia de otros seres vivos. Una característica más de los seres vivos es la adaptación. Cuando hay cambios en el entorno, como un incendio, una helada, una sequía u otro fenómeno que les amenace, los seres vivos se adaptan a la nueva situación. Como los pinzones que observó Darwin. Ellos adaptaron la forma de su pico de acuerdo a su alimentación, dependiendo si en su isla había más semillas o más insectos. Entonces fueron desarrollando un pico más grueso para poder comer semillas o uno más delgado para poder comer insectos. Esto sucedió, por supuesto, con el paso de muchos años. Y por último, el movimiento. Los seres vivos se mueven. Muchos animales caminan, corren, nadan y se arrastran. Otros organismos marinos, como el coral, las anémonas y las plantas, no pueden trasladarse, pero sí poseen cierto movimiento. Tema 2. ¿Qué necesitamos los seres vivos para vivir? Todos los seres vivos, de los que ya hablamos, necesitamos algunos componentes de la naturaleza, como el agua, el aire y la tierra. Ellos hacen posible la existencia de vida en el planeta. Veamos uno a uno estos componentes. El aire en la Tierra. El aire está formado de distintos gases: el nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y el vapor. Todos ellos se distribuyen de un modo específico. Eso hace que la atmósfera, que es la capa de aire que rodea la Tierra, tenga diferentes características y temperatura. Pero la zona más cercana de la superficie de la Tierra se llama biosfera, y en ella se desarrolla la vida de plantas, animales y otros organismos. También en esta zona se producen las lluvias, los vientos y se forman las nubes. La atmósfera ha ido cambiando durante 4.500 millones de años, y esta apareció conforme al planeta. Después de formarse el planeta, se fue enfriando. De pronto, gracias a las plantas verdes, se produjo oxígeno, y cuando hubo suficiente, se diversificaron las formas de vida. La atmósfera protege la vida del planeta de varias maneras. Por una parte, filtra la energía que proviene del Sol, regresando al espacio los rayos que producen graves daños a los seres vivos. También la atmósfera tiene un gas que se llama capa de ozono, que es como una pantalla que nos protege de los rayos ultravioleta que pueden causar cáncer en la piel. Pero el aire, a grandes velocidades, también puede causar fenómenos de fuerza destructiva como huracanes y tornados, además de un fenómeno conocido como lluvia ácida. Este es producido por la contaminación del aire, porque la atmósfera se sobrecarga de gases que, al combinarse con la humedad y la lluvia que caen a la tierra, se transforma en lluvia ácida. Causa graves daños a los seres vivos, especialmente a las plantas.
Otro de los componentes que necesitamos para vivir es el suelo. El suelo se compone de materia orgánica e inorgánica. La materia inorgánica se obtiene de una roca sólida llamada roca madre, y ésta se fragmenta en rocas y en guijarros. La materia orgánica está formada por desechos de animales, restos de plantas y animales en descomposición. Las capas del suelo. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan profundo es el suelo y qué hay en él? La corteza de la Tierra se divide en varias capas: el suelo, el subsuelo y la roca madre. El suelo es la parte que habitamos. La siguiente es el subsuelo, en donde se encuentran algunos organismos que viven en él, como ciempiés, lombrices, cochinillas y otros insectos. La que sigue es la roca madre, que aporta materiales al suelo. Estas tres capas forman parte de la corteza terrestre, como ya dijimos. Posterior a la corteza se encuentra el manto, formado de rocas fundidas. Y la última capa es el núcleo, que está formado por un interior sólido y formado por hierro. Ningún organismo puede vivir en el manto y el núcleo por sus altas temperaturas. Tema 3. La diversidad del mundo vivo. Cuando los componentes naturales del planeta existieron en calidad y cantidad, se dieron las condiciones favorables para la vida. Surgieron organismos, se multiplicaron y empezaron a diversificarse. Al existir una gran diversidad de formas de vida, el ser humano inventó la clasificación para poderlas estudiar a todas ellas. Aunque Aristóteles fue el primero en usar la clasificación, fue hasta el siglo XVIII que Carlos Linneo tomó en cuenta las semejanzas de forma para clasificar en grupos a los organismos, que llamó reinos. 200 años después, científicos hicieron pequeñas modificaciones clasificando los organismos en 5 reinos: el de los animales, plantas, el de los hongos, el de las bacterias y otros organismos similares a las bacterias. Uno de los reinos más importantes son las plantas. Ellas lograron diversificarse porque pueden adaptarse a muchos medios diferentes. Una de las razones por las que las plantas son muy importantes es que contribuyen a que se recicle el aire que los seres vivos requieren para respirar. Las plantas verdes son los únicos seres vivos capaces de utilizar la energía de la luz para producir sus alimentos mediante un proceso llamado fotosíntesis. Para ello la planta necesita de 3 importantes elementos: el agua, que absorbe del suelo mediante sus raíces; el dióxido de carbono. A este gas lo toma mediante sus hojas. El dióxido de carbono, recordemos, es un gas de la atmósfera. Y por último, la luz solar. Con la ayuda de la luz solar, se transforma en alimento para la planta y se libera oxígeno. Las plantas son muy importantes porque forman parte de la alimentación de seres humanos y otros animales. Ellas inician todas las cadenas alimenticias. Una cadena alimenticia es una relación alimentaria donde uno se come al otro, que será comido a su vez en una secuencia. En esta cadena, el conejo, que es un herbívoro, se come a la planta, la serpiente se come al conejo y el águila se come a la serpiente. Cuando el águila muere, es desintegrada por organismos microscópicos. Los restos del animal, ya degradados, servirán para hacer crecer a la planta. La planta se degrada y se reintegra al suelo. Esta planta alimentará a otros animales, y así el ciclo se repite. Las cadenas alimenticias muestran que todos los seres vivos dependemos unos de otros.
¿Cómo usamos las plantas? Además de las funciones que la propia naturaleza les dio, los humanos las usamos para curar enfermedades, obtener frutos comestibles y madera para elaborar resinas, papel y otros materiales. De las plantas con flor se extraen sustancias para elaborar perfumes y cosméticos. El aprovechamiento de plantas en la medicina es una práctica muy antigua, que surgió desde el México prehispánico. Usaban la marihuana para curar heridas y reumas. Los griegos y romanos, por su parte, usaban la amapola para aliviar los dolores, mientras que los árabes también la usaban para tratar la disentería. Usos alimenticios de algunas plantas. Los aztecas usaban una alga verde como parte importante de su alimentación. Actualmente, los cereales forman parte del grupo más importante de plantas en la alimentación. En este grupo están el trigo, con el que se prepara el pan y pastas, el maíz, con el que se preparan las tortillas, y también está la avena, que es el cereal más nutritivo por tener el más alto contenido de proteína, grasas y almidones digeribles. Otros usos de las plantas son los siguientes. Unas plantas se usan para producir goma o látex. Algunas algas se usan para la fabricación de una gelatina que usan los dentistas. Y la jojoba se usa para elaborar cosméticos. Seguramente conoces otro uso de las plantas. Existen organismos llamados microbios, que no fueron clasificados en un reino, pero también son importantes. Se alimentan, se mueven, se reproducen, pero no podemos verlos a simple vista. Necesitamos la ayuda de un microscopio para poder observarlos. Algunos microbios, como los virus, pueden provocar enfermedades. Ellos infectan a los seres vivos y los destruyen para poder vivir y reproducirse. Científicos no se ponen de acuerdo para considerarlos como seres vivos o materia no viva, ya que están vivos dentro del cuerpo del organismo al que van a infectar, pero cuando es expulsado al aire y no invade otro organismo, se muere. Los virus son causantes de muchas enfermedades como el catarro común, varios tipos de gripe como la influenza, la polio, viruela, herpes, varicela y sida. Otros microorganismos son las bacterias. Ellas sí pertenecen a un reino, pero enferman igualmente a las personas. También producen enfermedades como la salmonelosis, cólera, tétanos y difteria. No todas las bacterias son malas. Por ejemplo, las vacas tienen bacterias benéficas en sus estómagos que les permiten degradar sus alimentos. Existen hongos que comemos en nuestra dieta como los champiñones y setas, pero otros hongos son dañinos cuando se ingieren en alimentos en estado de descomposición, como pan, fruta y tortillas. La importancia de los microorganismos. Algunos organismos limpian a los animales y plantas muertos y los reintegran al suelo. Sin embargo, otros son dañinos. Es importante conocer sus beneficios y evitar que perjudiquen nuestra salud.